y el hablar. Una persona puede haber sido muy favorecido por los demás, más de lo normal, y no ser agradecido ni valorar eso. Una persona puede haber sido perjudicado por los demás y los demás, o por cercanos, no ser conscientes de que ha sido perjudicado de forma grave por los demás. Esto es un misterio donde se combinan ideas, afectos, emociones, pasiones, intereses, etc. Yo creo que siempre he pensado que en la organización política y social del mundo deben estar presentes los derechos humanos de 1948, y siempre lo he pensado desde muy joven. No sé por qué, en eso siempre lo he pensado. Que no son totalmente iguales a la organización moral individual, que yo creo que tiene que estar bajo una moralidad estilo aristotélico, Tomás de Aquino, filosofía moral cristiana, etc. No siempre se armonizan los principios de esa moralidad individual, la ética individual, con esa moralidad política, sociopolítica basada en los derechos humanos. Pero digamos, eso es un problema que no se puede resolver en cada tiempo, sino que poco a poco, yo supongo, se irá creando lazos y entendimiento y matizaciones, etcétera, y que cada ser humano tiene que vivir. Otros seres humanos ni creen en una moral individual o ética individual de ese calibre, sino de otras tendencias, y luego no creen en los derechos humanos de 1948, sino solamente creen en algunos que a ellos les conviene, o no creen en ninguno, o en una parte sí, en una parte no, etcétera. Yo creo que la organización sociopolítica basada en los derechos humanos de 1948 es la menos perjudicial para el hombre y la más favorecedora de bienestar para el ser humano. Y luego a nivel individual sería una ética, una moral basada en esa tradición de Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y digamos los seguidores de esos pensadores, claro, en estos últimos siglos. Ahora eso habría que armonizarlo con la ciencia, con las realidades presentes, etcétera, y ser muy prudentes y muy racionales. Siempre me han interesado mucho las biografías de las personas, de científicos, de filósofos, de historiadores, de artistas, de militares, de todo, y también de santos y santas. Y en estos últimos meses estoy leyendo algunas biografías de santos y santas, y yo creo que el culmen, digamos, moral y espiritual está en esas personas, incluso con diferencias apreciables entre ellas, por época, por tiempo, por ideología, por concepciones, etc. Yo creo que el mundo actual lee mucha literatura, mucha novela, pero lee poca biografía. Yo creo que biografías bien escritas le ayudarían a los seres humanos mucho a comprenderse a sí mismos, a entenderse a sí mismos, a proyectar mejor sus vidas, y de luego es un error que no se escriban y sobre todo no se lean buenas biografías de santos y de santas, aunque se sea ateo o se sea de otra religión no cristiana, otra confesión religiosa cristiana, porque creo que ayudan mucho a entender y a entenderse en el mundo, a mi modo de ver. Comprender mejor la geografía de esos santos, sus ciudades donde viven, sus épocas, te dan detalles que otros libros y otras biografías no te indican, y sobre todo ejemplos morales de alto nivel moral, ético y espiritual. En un siglo que se ha leído más que nunca por el mayor número de personas, no sé si en tanto por ciento, pero sí en número de personas, es una pena que no lean
las personas biografías de santos y de santas. Y también es una pena que, por ejemplo, el cristianismo y el catolicismo no incentive que se hagan buenas biografías de santos y de santas. ¿Cómo encontrar el equilibrio en continuar con los valores morales y éticos de siglos que se han ido fundamentando durante siglos y se ha comprobado su eficiencia, su racionalidad, y al mismo tiempo admitir el progreso en todos los campos filosóficos, políticos, económicos, religiosos, espirituales, etcétera, artísticos, etcétera? Esta es la cuestión. Y en cada época pues se plantean nuevos dilemas, nuevas realidades, nuevas posibilidades. Y en nuestra época, desde luego, hay nuevos retos a nivel político, a nivel económico, a nivel científico, a nivel demográfico, etcétera, y hay que intentar responder a todos ellos teniendo en cuenta las tradiciones de siglos y milenios y al mismo tiempo innovando y progresando y abriendo nuevas posibilidades, etcétera. Repito, que analizar un fenómeno que no sé cómo habría que ponerle, pero hay personas que tienen animadversión a determinadas culturas o a determinadas civilizaciones. Podemos estar de acuerdo que unas culturas en unos aspectos son mejores o son peores, o son más morales, o son menos morales, o son más eficientes, o son menos eficientes. Pero tomar esa animadversión, esa fobia, que podríamos llamar esa fobia a determinadas culturas, o esa filia irracional a determinadas culturas, esa animadversión a determinadas culturas, o esa aceptación total de determinadas culturas, quizás no sea bueno. Sino que yo creo que lo racional es ver y analizar en la propia cultura de uno, en la propia civilización, lo que es bueno, lo que es menos bueno, en todos los sentidos, no solo moral, sino psicológico, social, racional, laboral, y en las otras a utilizar lo mismo, y así crear puentes entre las culturas, crear nuevas razones, encontrar nuevas formas de entender el mundo, de comprenderlo, y todo visto desde no solamente entre la interrelación de las culturas, sino también a la luz de la ciencia y de las ciencias, que digamos que sería el saber más preciso que tenemos los seres humanos hasta el momento, y a la luz también de una filosofía racional, con sentido común, con prudencia, que ya sé que hay muchas filosofías, pero bueno, una filosofía más racional, con más sentido común, etcétera. No me cansaré de decir que es lo que yo creo, y yo creo que es la verdad, que todo ser humano tiene en sí mismo, sea pobre, rico, de una cultura, de otra, de una raza o de otra, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, anciana, de ayer, de hoy, de mañana, una dignidad enorme como persona. Yo creo que este es el principio esencial para entenderse en el futuro, en el presente, y si hubiese sido utilizado en el pasado, habría habido menos sufrimiento, se habría creado más riqueza en todos los sentidos, habría habido más progreso, habría habido mucho menos sufrimientos, enfermedades, etc. Todo ser humano tiene en sí mismo una dignidad casi infinita o casi ilimitada, o como quieran ustedes llamarlo. Yo creo que es la única manera de no volver a caer en errores del pasado. Ciertamente, si cada ser humano tiene una dignidad casi limitada, es aplicable a todos los seres humanos, no solo a unos cuantos, no a uno mismo y no a los demás, sino a todos. Eso no quiere decir que cada ser humano tenga una amistad ilimitada con todos los seres humanos. El ser humano es limitado incluso en la amistad, pero todo ser humano. Otra cosa es que
los actos de los seres humanos, aunque tengan una dignidad enorme, los actos no sean totalmente morales o incluso cruelmente inmorales. Eso no quita una cosa con otra. Pero todo ser humano tiene una dignidad ilimitada y nadie se debe de aprovechar de otro ser humano en ningún sentido. Esté enfermo o no esté enfermo, esté sano, sea poderoso o sea débil, etc. Los grandes pensadores y filósofos del mundo tienen sistemas filosóficos y cuando intentan aplicarlos en la práctica siempre salen mal, o cuando sistemas sociales políticos ellos los aceptan como o parte de sus principios como propios, casi siempre se equivocan. Ya empezó con Platón y la historia está llena de grandes pensadores que han apoyado sistemas sociopolíticos que al final solo coincidían con ellos en algunos aspectos de la realidad, etc. No sé, esto debe ser un drama. Quizás el error está en que ningún sistema sociopolítico inventado, diseñado por ninguna persona o ningún pensador o ningún filósofo puede llevarse a la práctica, sino a lo sumo algunas ideas, algunas sugerencias, etc. Y al mismo tiempo ningún sistema sociopolítico real puede ser aceptado totalmente por ningún pensador o filósofo, ni de ayer ni de hoy, y me temo que esa será la realidad en el futuro. Quizás ese sea el oficio del pensador y del filósofo, intentar encontrar nuevos sistemas, nuevas ideas, nuevos valores, etcétera, sociopolíticos, socioeconómicos, etcétera. Pero claro, el pensador y el filósofo no piensa en la nada ni en el vacío, sino piensa teniendo en cuenta el presente, lo heredado del pasado, lo que puede pensar que va a suceder en el futuro. En el siglo XX, por ejemplo, nada se entendería sin el temor de media humanidad hacia la otra humanidad, o dicho de otro modo, sin el temor de los que estaban en el orbe libre o capitalista, como ellos se llamaban, o de libre mercado y libre pensamiento, temían a los comunistas que no tenían ni libre pensamiento ni libre mercado, pero al mismo tiempo los que estaban en la parte del comunismo pues temían a los que no estaban en el comunismo. Y esa separación que parecía que se había superado y que yo escribí hace ya tiempo, que el socialismo real o el comunismo real no era una ideología que se había terminado, sino que volvería a reverdecer, como parece ser ahora en Europa está empezando a surgir ya otra vez, con otros nombres, con otros, pues son ideologías o sistemas sociopolíticos que están muy metidos en las necesidades humanas, y no creo yo que sea el tiempo de su fallecimiento o sea de su mortaja, sino que creo yo que van a volver a renacer, pero no ahora porque ya se están viendo los primeros indicios, sino yo siempre lo he pensado, igual como el liberalismo económico en sus distintas maneras no es una ideología que esté para terminar y fenecer, sino que está en un constante evolución y creación, y no es fácil terminar con ella. El socialismo democrático o las socialdemocracias están en el intermedio entre los liberalismos, capitalismos y los socialismos reales o comunismos. Y son tres ideologías que yo creo que no van a morir de momento y que van a seguir existiendo de distintas maneras y distintas formas, según culturas, según religiones, según cosmovisiones religiosas, etc. Yo puedo creer y creo que la solución a Europa son los Estados Unidos de Europa lo antes posible. Pero yo no puedo prever todo lo positivo que puede salir de esa creación de ese Estados Unidos de Europa, e incluso no puedo prever todo lo negativo que podría salir o surgir. Porque dentro de lo positivo siempre hay cosas negativas
y siempre dentro de lo negativo hay alguna cosa, no muchas, pero alguna cosa positiva. Tanto si surgen cosas muy positivas como si surgen cosas negativas, yo no soy totalmente responsable de que yo desde siempre he pensado que la única solución a Europa eran los Estados Unidos de Europa, entre otras cosas para no volver a una guerra mundial dentro de Europa, que creo que ya no sucederá. Pero claro, yo considero Europa también Rusia. Yo sé que de momento eso es difícil, la unión, pero creo yo que Europa siga existiendo y haya posibilidad de seguir existiendo y evolucionando, que es lo que nosotros evolucionamos constantemente, es que nos formemos un Estados Unidos de Europa. Yo creo que dentro de la globalización es el camino necesario y ya no es posible sí o no, sino la necesidad, ya es una necesidad, sin quitar que haya elementos negativos o que puedan surgir elementos negativos, etc. Pero también pienso que eso ya nos veré, que el mundo para solucionar enormes problemas tiene que formar un único Estado mundial, no sé cómo, o una convivencia entre Estados que se eviten guerras, etcétera, y se creen sinergias en todos los sentidos y que en la práctica sea como un Estado mundial, aunque haya distintos Estados. Pero claro está, hay para esto muchos problemas y sobre todo el mayor problema que yo veo que hay culturas, ideologías y hombres que admiten esas culturas e ideologías que no saben vivir en paz con otros seres humanos o no quieren vivir en paz. Que quizás sea una minoría, pero una minoría que pueden tener mucha influencia. Sobre todo mucha influencia negativa. Yo creo que para que no haya otra guerra mundial en Europa, necesitamos formar los Estados Unidos de Europa. Y para que no haya una guerra mundial en el mundo que podría acabar con la especie humana porque tenemos poder tecnológico suficiente, es que haya unos Estados Unidos del mundo o un único Estado en el mundo. Pero ¿cómo llegar a ese único Estado en el mundo? Yo lo desconozco. Hay algunas medidas, algunas normas, y está lo que antes he dicho, el grave problema de que los hombres en general no saben o no quieren convivir con otros hombres, no, si no digo todos, una parte importante de cada cultura, y luego están problemas culturales, ideológicos de cada cultura y filosóficos y religiosos que no permiten vivir al ser humano de otra manera, sino solo según su cultura. Y entonces pues no lo sé. No sé si al final dentro de un único Estado mundial habría distintos sistemas jurídicos que serían las antiguas culturas, o habría un tronco común que serían para todos y algunas luego pequeñas diferencias personales o familiares que serían las antiguas culturas, o no lo sé, yo eso no lo sé, porque hay muchas variables, muchos factores y no puedo calcular cuáles serían los que acabarían siendo dominantes y cuáles serían secundarios, cuáles serían primarios o cuáles serían secundarios o terciarios, y menos aún lo que los hombres pensarán dentro de 50 o 100 años, ni la circunstancia, ni la ciencia, ni la tecnología, etcétera, además de enormes retos del progreso de la ciencia y de la tecnología que nos lo están planteando ya y que ya están en el horizonte, como los cyborgs, como las nuevas especies humanas y de otros sitios, viajar y habitar ya el sistema solar o incluso más, etcétera, etcétera. Yo creo que el pensamiento y la filosofía no solamente se ocupan de conceptos abstractos, sino de conceptos abstractos que influyen en la vida y tienen de ocuparse de cuestiones prácticas y darle nuevos planteamientos teóricos, etcétera, para solucionar. Que muchos temas y muchas cuestiones sean tan abstractos que creen que no tienen influencia en la vida, eso es normal y lógico, como el matemático, y luego algunos teoremas que parecen que no sirven, luego sirven para los seres humanos, para aplicación en distintos campos, en distintas realidades, etc.
etcétera. O sea, pensamos desde la filosofía y del pensamiento y del ensayo en pensamientos o en conceptos muy abstractos, muy generales, otros más concretos, más particulares, y también en cuestiones prácticas darles una nueva orientación o nueva forma de pensar, etc. Así es como yo entiendo al menos la filosofía y como entiendo la labor del pensador o del filósofo o del ensayista o del científico social o del escritor o del artista, cada uno con sus metodologías propias o sus formas concretas de materializar ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, etc. Pero evidentemente muchas veces me planteo, incluso admitiendo que yo solo pongo un 1% o un 0,5% a las ideas y los pensamientos y a las pinturas y todo es tomado de la cultura, de las culturas, de mi época, de mi tiempo, de unas personas, de otras. No sé si algo de lo que pongo servirá a los demás seres humanos. Bueno, este tema ya lo he tratado antes, lo he tratado muchas veces, demasiadas veces quizás sea demasiado reiterativo, pero claro, es mi problema, porque yo estoy grabando ahora una especie de autoconferencia sobre filosofía, pensamiento, ensayo, y no sé si tiene valor, es más, si tiene sentido, si debo de perder un tiempo, varias horas, en esta autoentrevista, digamos, en esta autoconferencia, si aporto algo a los seres humanos, si no hago perder a otros seres humanos su tiempo, ni sus posibilidades, al escuchar esta grabación o al leer mis escritos, o parte de mis escritos, o ver mis pinturas, etc. Cómo distinguir muchas veces la fantasía de la realidad, la imaginación de la realidad, lo imaginario de lo real, lo aparente de la realidad. Sobre todo los pensadores y los filósofos que están siempre trabajando con ideas y conceptos abstractos que tienen inserción en la realidad pero que no tienen. Eso es un misterio que quizás nos supera. Ese es un peligro de todo pensador, de todo ensayista, de todo filósofo, de todo científico social, de todo escritor, de todo artista. Si no tienes nada de éxito ni aceptación, no sabes si tiene algún valor, o mejor dicho, acabas pensando que no tiene ningún valor. Si tienes mucha aceptación social, o cultural, o académica, piensas que eres una genialidad dentro de la sociedad y de la humanidad. No sé qué es más peligro, si tener mucha aceptación o no tener ninguna. El ser humano siempre tiene un grave problema, que incluso una gran idea o una gran meta, un gran concepto, no puede ser llevado a la práctica como medio, como instrumento, no debe ser con medios inmorales. Esa es la cuestión. Este siempre es el tema. La mayor idea o la mayor concepto o el mayor sistema ideológico, político, cultural, económico, religioso, no puede ser aplicado con medios inmorales. No se le puede obligar al ser humano que crea en una cosa que no cree, o que practica una cosa que no practica, que no quiere practicar, aunque lo que practique y lo que crea sea lo mejor. Estamos hablando a nivel sociopolítico, sociocultural. Otra cosa es la obligación de toda persona, del padre, en cuanto a los hijos, que debe intentar que hagan el bien o lo bueno, por lo menos hasta una cierta edad. Luego quizás ya no pueda imponerse, solo puede decir su opinión. Yo creo que este es el grave problema. Y los pensadores y los filósofos caen muchas veces en este error. Yo creo que es un error que se repite desde Platón. Intentar, y que se vio ya que Sócrates fue pasto o víctima de esa realidad. Yo creo que si alguien tuviese la absoluta verdad, pues debería exponerla y debía
situaciones, hechos, datos. Debería intentar que se aplicase modestamente, pero no debería imponer a los demás esa verdad o ese sistema sociopolítico, sino simplemente dejar que crean o no crean. Eso no quiere decir que no debiera actuar de alguna manera, pero siempre dejando a los seres humanos que ellos acepten o no lo acepten en la teoría o en la práctica. Por otro lado, yo pienso que todo pensador, filósofo, escritor, científico, social y toda persona tiene que tener un sentido moral o ético lo más elevado posible, tanto en la teoría como en la práctica. Debe intentarlo al menos. Incluso cuando deba defenderse y hacer el mal para defenderse o defenderse, tiene que intentar hacer el mal menor. Yo sé que esto es muy difícil, y más cuando uno ya ha vivido muchos años, y ya ha vivido bastantes años, ya pronto cumpliré 59 años, ya uno se ha visto en muchas circunstancias y en muchas situaciones, y en casi siempre ha perdido uno, quizás por no saberse defender de forma adecuada, quizás por las circunstancias, quizás por la maldad de otros seres humanos, quizás por la poca inteligencia propia o de los demás, quizás por no tener suficientemente inteligencia emocional, quizás por que siempre intenta no engañar a nadie ni al otro, quizás para evitar el mal menor, el mal mayor. No me quiero decir que yo sea la mejor persona, pero sí debo decir que he intentado siempre hacer el mal menor posible y en la medida posible el bien mayor. Pero debo decir que muchas veces no ha sido posible, porque otras personas se han empeñado en distintos tipos de males, etc. El único consuelo que a uno le queda, y cada vez le queda más pequeño, es que si existe otra vida, al menos, no, yo quiero que nadie vaya al lado negativo de la eternidad, pero al menos haya un sitio donde todo el mundo se reconozca, incluido yo, el bien y el mal que uno ha hecho, las intenciones de uno y de otros, las consecuencias de uno y de otros. Para mí, este es uno de los grandes consuelos que habría o que tendría si de verdad existiese. Pero esto es una cuestión metafísica, filosófica y religiosa y espiritual, y dentro del cristianismo parece ser que se acepta que hay un juicio particular donde cada uno vería sus actos, sus intenciones, sus deseos, sus metas, sus intereses, pero según otros teólogos del mismo cristianismo, pues esto no es así. En fin, aunque yo quisiera que todo el mundo se salvara, si existe eternidad, y existe eternidad buena y eternidad mala. O sea, incluso las personas que a mí me han hecho mucho daño o me han hecho daño, etc. Si yo he hecho a otras personas daño también, habría que analizar si ha sido en defensa justa, etc. Porque no olvidemos que no es lo mismo que el que va a robar conlleva una navaja que el que se defiende y no lleva navaja. En la sociedad y en la humanidad hay demasiada hipocresía y demasiada mentira, y sobre todo el eterno problema de Job. A muchas personas de buena intención se les mete en rincones, en las paredes, y se les acribilla, y son al final tienen que defenderse y son las malas, y personas con mala intención y malos hechos, si no en todo, porque nadie es malo en todo, sino en algunos, se le toma como buenas personas con buena intención, etc. A mí no me gusta citar a personas concretas ni a pensadores concretos, sobre todo en cuestiones negativas o malas, pero hay algunos pensadores y filósofos que uno no entiende cómo esas cabezas pensantes de tan elevado nivel han caído en errores tan grandes, etcétera. Podría citar varios filósofos y varios pensadores a lo largo de la historia que se tienen datos evidentes. Por tanto, uno piensa que
el gran pensamiento, la gran abstracción, la gran inteligencia no es suficiente para mover a una persona, ni menos un sistema social, sino que tiene que ir acompañado de un sistema moral y ético lo mejor posible y lo menos dañino posible, y también con un sistema emocional y afectivo equilibrado, tanto a nivel individual como colectivo, y de luego con unas metas y unos intereses también equilibrado, con sentido racional, etcétera. Cuando las personas individuales y los sistemas sociopolíticos empiezan a separar a los seres humanos por clases sociales, por culturas, por religiones, por ideologías, por filosofías, por niveles culturales, por niveles económicos, entonces ya entramos en una dinámica que ya es en sí, yo creo, perniciosa. Nadie niega las diferencias que entre los seres humanos, pero admitimos que el tronco común de cada uno tiene el mismo valor que el resto de los seres humanos. Sea pobre, sea rico, sea niño, sea niña, sea de una cultura, sea de otra, lo esencial, todos somos iguales y tenemos la misma dignidad. Cuando una ideología sociopolítica o filosófica o una combinado o una cultura, hay diferencias entre unos seres humanos y otros, ya empezamos a ver problemas tanto en el presente como en el futuro. Cuanto más poder tenga esa ideología o ese sistema o esa persona, más daño o más dolor o más sufrimiento creará, aunque lo haga en nombre del progreso, de la fraternidad humana, de las riquezas humanas, de la cultura, etcétera, etcétera. Toda persona sufre enormes desengaños, yo creo que es de otras personas en las que ha confiado y en las que ha esperado. Habría que analizarlo esto, y a veces se sufren muchos desengaños, pero no son reales o no son totalmente reales. Otras veces sí son reales y totalmente reales. Digamos que esto entra dentro de la vida privada, de la discreción, y casi nadie habla de esto, pero es una realidad que la gente, todo el mundo sufre enormes desengaños, y casi todo el mundo lleva esos desengaños profundos durante toda esa vida como heridas muy profundas. Que quizás ni siquiera los cercanos lo entienden. Yo creo que la Carta de los Derechos Humanos de 1948, la Carta de los Derechos de la Unión Europea, tiene mucha base en un humanismo y en el cristianismo y en un humanismo cristiano. Y yo creo que, aunque el cristianismo no esté de acuerdo con todos los derechos que se dictan en las dos cartas, en algunos los matizarían mucho, yo creo que los derechos humanos de 1948 es en definitiva la aplicación, a ver cómo lo digo porque esto se entenderá siempre mal, no habría sido posible sin el desarrollo de siglos de cristianismo. Y es de alguna forma la gran conquista o una de las grandes conquistas del cristianismo, porque el cristianismo siempre ha hablado de la dignidad infinita del hombre individual por tener alma y por tener a Dios, por la inhabitación y por miles de cosas y miles de razones. Ciertamente, a lo mejor en algunos derechos concretos el cristianismo no estaría de acuerdo, pero yo creo que como conjunto es la gran conquista del cristianismo, o si se quiere, de Grecia, de Roma, de los eslavos, de los cartagineses, del antiguo Egipto, de Mesopotamia, de Jerusalén y del cristianismo. Yo creo que luego habría que matizar todo lo que quieran, etcétera. Y yo creo que toda filosofía que permite el progreso tiene que tener un rasgo de valor del hombre y del humanismo y de la mujer, y también valorar el cristianismo. Incluso aunque se sea ateo, hay que valorar el cristianismo. Yo no soy budista y yo valoro algunos
algunos aspectos del budismo. Yo no soy confucianismo, y no soy confuciano y valoro algunos, o valoro mucho, bastantes aspectos del confucianismo. Yo creo que el cristianismo y el humanismo cristiano son grandes fuerzas del pensamiento y que sirven de mucho para el ser humano. Porque incluso un ser humano se equivoque moralmente o en otros aspectos, siempre hay que respetar al ser humano y hay que decirle que se equivoca. Pero si no se respeta al ser humano, ya vienen todas las dictaduras, todas las tiranías, sean de un color o sean de otro. Sean sociopolíticas, o económicas, o religiosas, o culturales, etc. Y el humanismo siempre está abierto a nuevas interpretaciones, con los nuevos datos, con los nuevos conceptos, con las nuevas ideas. Al final un pensador, un filósofo vive en dos mundos, o si se quieren tres. El mundo de la realidad en todas sus formas y maneras, el mundo de su mente y sus pensamientos y sus ideas, y luego si quiere en el mundo de la metafísica o de Dios o de la religiosidad, la espiritualidad, también vive en ese mundo espiritual. Pero esos tres mundos se relacionan y se combinan de muchas maneras y de muchas formas. Bueno, voy a dar por terminado estas conversaciones de filosofía, 19 de abril de 2016 a las 15 horas y 15 minutos aproximadamente.